La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Hoy es viernes de salud. En el Telematutino 11 nos acompaña el doctor Víctor Rosario Suazo. Él es médico ortopeda y traumatólogo. Buenos días, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Hoy viene cerrando la semana. Doctor, aparte de los motoristas, que son los mayores causantes de accidentes en el país, ¿qué otros casos de traumatología son frecuentes en la República Dominicana? Sí, es muy frecuente la patología ortopédica realmente aquí en el país, principalmente lo que son las lesiones articulares, como son la artrosis, que son los desgastes de las articulaciones. Las lesiones se van a clasificar tanto por edad como por género. Las mujeres tienen mucha osteoporosis, eso viene acompañado de otro tipo de lesiones. También en los niños tenemos deformidades, tanto de los pies como de las manos. En sí hay una cantidad considerable de patologías que no son necesariamente las que nosotros nos enfocamos cuando hablamos de ortopedia y traumatología, que pensamos que solamente son las fracturas por los accidentes de tránsito, sino que hay una cantidad de patologías que son muy frecuentes, principalmente los dolores de espalda, que es la patología más frecuente por la que alguien va a la consulta. ¿Quiénes requieren más de un ortopeda traumatólogo? ¿Los jóvenes, los más mayorcitos? Generalmente creo que se abarca todo tipo de público, dependiendo, claro, de la zona, pero los que con más frecuencia acuden a la consulta son las personas que están en edad laboral. En edad laboral. En edad laboral, porque están en un mayor riesgo de sufrir lesiones del sistema musculoesquelético, ya sea por esfuerzo que hagan al cargar algo, levantar algo, están en la calle transitando, en fin, están más expuestos a cualquier tipo de lesiones. Óseas, claro, en el sentido ósea, porque ortopedia no solamente el hueso, sino también eso le iba a los preguntar. músculos, tendones, ligamentos. Ah, el ortopeda es hueso, músculo, tendones y ligamentos. Exactamente. Ese conjunto que crea problemas, entonces hay que acudir a un ortopeda. A un ortopeda traumatólogo. Doctor, en el caso de los niños, que dicen que el muchacho es gambado, ese muchacho tuerce un pie, ¿en qué momento debe de acudirse al niño donde el ortopeda? Bueno, lo ideal es que en la primera evaluación que hace el pediatra puede detectar rápidamente si hay algún tipo de lesiones, que se llaman lesiones angulares en los miembros inferiores, y inmediatamente referirlo al ortopeda. ¿Qué pasa? Que nosotros en la medicina que hacemos aquí en el país realmente no tenemos la costumbre de referir. O sea, nosotros queremos siempre mantenernos con el paciente, y entonces ya cuando el paciente llega donde el ortopeda, quizás alguna patología que se pudo determinar temprano, pues entonces ya llega como una complicación. Pero en general ya esa mentalidad ha cambiado, ya los pediatras se han integrado al nuevo, la forma de hacer medicina, y ya le están llegando a uno más ese tipo de pacientes. La edad es desde el nacimiento. Los niños nacen con deformidades de musculoesqueléticas que muchas veces pasan desapercibidas por desconocimiento. ¿Siempre de los miembros inferiores? La mayoría de las veces son de los miembros inferiores. Es decir, las piernas. Las piernas. ¿Se corrige siempre con una bota o con un yeso? Bueno, no, realmente ya hay estudios que demuestran que el uso de la bota está descontinuado. Sí, no me digas. sí, Antes claro. eso era lo común, una botica. Sí, le voy a explicar qué ha pasado. Lo que ha pasado es que anteriormente nosotros teníamos patologías en el medio que propinaban al uso de dispositivos que nos ayudaran a la marcha, como era el caso de la poliomielitis. Antes era muy frecuente la poliomielitis, incluso se crearon hospitales que eran poliomelíticos, donde los niños, producto de esta enfermedad, que lo que produce es una flacidez de los músculos específicos de algún miembro y secuela, entonces no podían, necesitaban de ayuda para poder realizar la marcha, para poder caminar. Entonces se crearon todos estos dispositivos, se crearon los zapatos ortopédicos para tratar de guiar el crecimiento, pero con una patología afectada. ¿Los zapatos ortopédicos funcionan? Realmente el zapato ortopédico se sigue indicando realmente ya por un asunto cultural. Pero esos calcitos Pero que le ponen, no. Un taquito, una suela por dentro y cosas así. Hay casos Hay otro que penderece el pie. De eso. No, ya hay casos que son lesiones que ya tienen estructuradas de los pies, y usted, pacientes que no se quieren operar o que no se pueden operar, usted, bueno, trata de compensar esas deformidades con ortesis, como son esas, que nosotros llamamos ortesis, que van a compensar una deformidad, pero realmente ya no van a corregir ninguna deformidad. No corrigen, pero compensa, pero que una intervención quirúrgica es muy invasiva.
Pero hoy por hoy lo que se está utilizando es ya la cirugía. Hay cirugías que son mínimamente invasivas, la mayoría de ellas que haciéndola a temprana edad y en la mano adecuada, pues resuelven. ¿Cómo cuáles casos, por ejemplo? Nosotros se corrigen con cirugía, es decir, mínimamente invasivas, son cirugías sencillas aparentemente. Claro, nosotros tenemos todas las deformidades tempranas cuando se diagnostican del pie se pueden resolver. Un paciente con una brevedad del tendón de Aquiles, un acortamiento, que el paciente camina empinado, que tiene un equino. Eso es lo que se llama el pie equino. Pie equino, esa patología con un simple alargamiento del tendón, que ya se hace de manera percutánea, pues se puede corregir esa deformidad. Claro, eso es un componente de lo que es el pie equinovaro, pero para corregirlo completo ya hay técnicas que se hacen con yeso. Es un método que se llama método de Ponseti, donde el paciente entra en un programa de yeso, donde uno va semanalmente cambiando los yesos por 6 semanas hasta lograr corregir la deformidad sin tener que intervenir el paciente. ¿Y el pie plano es competencia del ortopeda? Sí, claro. El pie plano es una de las causas principales de consulta de los niños, principalmente de las niñas. ¿Por qué? Porque no importa que el varón tenga el pie feo, pero las niñas no le gusta la madre no le gusta que la niña tenga el pie feo, el pie plano. Además va a usar tacos, que ahora son como de este tamaño. Los tacos. Entonces, como es una patología que no solamente es estética, bueno, entonces va mucho a la consulta con eso. Hoy por hoy el pie plano no se opera, a menos que no sea doloroso. Si el pie plano no duele, lo mejor es dejar ese pie plano tranquilo y mantenerse así. ¿Dónde viene el problema? Donde ya tenemos una deformidad de los huesos y el pie entonces duele. Si duele, entonces ya sí tiene que haber una intervención del ortopeda y la mayoría de las veces las resoluciones son quirúrgicas. Doctor, pero el pie plano limita mucho su vida, por ejemplo, en los deportes. Bueno, se ha demostrado. Creo que incluso, por ejemplo, en los Estados Unidos no puede ingresar al ejército. No, antes se tenía esa concepción porque no se conocía. Antes era una patología, una deformidad corrían feísimo. Le decían pata plana, era que le decían no pie plano. Sí. Yo tenía un amigo así. Que tú le decías que jugaba pelota y le decían pata plana. Sí, pero antes incluso no podían entrar a la milicia. Exacto. Era una limitante para muchísimas actividades, pero ya hoy se ha demostrado que no. Incluso el campeón mundial de los 400 metros planos, Usain Bolt, tiene pie plano. Sí, pie plano. Entonces imagínense, si una persona como él tiene pie plano, no hay nada que pueda... No hay ninguna limitación. Para el caso que causa dolor y que requiere operación. Sí, ya cuando el pie plano causa dolor es porque hay una deformidad ósea. ¿El pie plano es por razones óseas o por razones de la piel? No, lo que pasa es que nosotros... No, ya es una cuestión... Nosotros, el ser humano no nació para usar zapatos. Entonces, nosotros es una patología de la modernidad. El pie plano es una patología de la modernidad. Porque éramos descalzos. ¿Por qué? Pero unos lo tienen y otros no. Le voy a explicar ahora qué pasa. Cuando nosotros nacemos, lo primero que hacen los papás es ponerle un zapato. Pero nosotros fisiológicamente no nacimos para usar zapatos. Nosotros nacimos para andar en la tierra, en las piedras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde edad temprana se atrofian unos músculos que se llaman los peroneos, que son los que hacen que se forme el arco plantar en el pie. Pero dice, el muchachito desde que nace tiene el piecito plano. Dígame usted. Sí, no, nace con un cojín, una almohadilla que aparenta ser plano, pero todavía cuando nace no podemos saber si va a ser pie plano o no. Pero le explico que se ha demostrado que el pie plano es una enfermedad de la modernidad. ¿Por qué? Porque en los sitios donde no hay piso, donde no hay suelo, o sea, donde no hay piso de cemento, donde no hay cera, donde no existe el pie plano. Dígase que cuando hacen evaluaciones a esas tribus, por ejemplo en Sudamérica y en esos países, se hacen evaluaciones y no existe una sola persona que tenga pie plano. Entonces, usted evalúa y dice, bueno, la razón es que la atrofia muscular de esos tendones, entonces es lo que crea el pie plano. Y nosotros, incluso el piso hace la función de un zapato. O sea, usted apoya para que no le duela, pero usted entonces atrofia los músculos. Por eso una de las motivaciones que nosotros le damos a los padres cuando van a la consulta preocupados por el pie plano en edad temprana de los niños es que nosotros lo enviamos a que lo pongan a caminar en terrenos irregulares, dígase jardín, arena, en piedra, que lo pongan a caminar descalzo por lo menos 30 minutos diarios. Y eso ayuda a que se forme el arco. Yo sé que tenemos que hacer la pausa, Ramón, pero para no interrumpir el dato, ¿qué opinión usted le merece la moda femenina en cuanto a los zapatos y con relación a la salud?
esos zapatos, como dice Ramón, Sí. así. Tacos, sí, como de Que hay que 40, caminar como de inclinado. 20 pulgadas, que tú a veces las mujeres que es como si estuvieran andando que en un equilibrio. Se le tuerce la piel. Sí. Sí, realmente eso tiene un impacto sobre la salud del sistema locomotor bien grave. ¿Por qué? ¿Cómo Porque, así? sí, porque no Los solamente, estiletos, esos finitos, Ajá. altísimos, ¿qué pasa con ellos? no solamente se afecta el pie cuando usted usa este tipo de zapatos, sino también se afecta lo que es la columna vertebral, se afectan las articulaciones, tanto de la cadera como de la rodilla. ¿Por qué? Porque cuando usted eleva el talón y se apoya en una plataforma alta, entonces está cambiando los ejes de carga del cuerpo. Y entonces lo que nosotros nos apoyamos es básicamente un trípode. Pero cuando usted ese trípode le quita una pata, usted básicamente se está apoyando sobre dos ejes solamente. Entonces eso va a producir un estrés Eso sí. tanto Yo a se la- lo digo que sí. Entonces nosotros nos recomendamos que las mujeres usen el tacón elevado, pero las mujeres se ven muy bien con el tacón. Claro. Entonces lo que yo creo que debe de moderarse, no solamente Como usar dicen, un gotazo, el un tacón. trancazo. Exactamente. Pero el abuso es lo que viene a producir realmente el daño. Doctor, con su permiso y los amables televidentes, vamos a una pausa comercial. Esta conversación está interesantísima. Volvemos en unos minutos con el doctor Víctor Rosario Suazo. Bueno, continuamos en Telematutino 11, esta mañana en el Viernes de Salud, algo que todos queremos preservar y mejorar. Nos acompaña el doctor Víctor Rosario Suazo, él es médico ortopeda y traumatólogo, y estamos hablando de los pies. Y en el interín, en la pausa, hicimos una mini consulta. Hablamos del pie plano, pero hay otro tipo de pie que es contrario al plano y que a las mujeres nos da muchos problemas, en cierta forma, que es lo que tenemos el arco muy grande, doctor, Sí. que se llama pie Pie cabo. Sí. Entonces. Es un incremento, es lo contrario del pie plano. En el pie plano tenemos el arco plantar totalmente disminuido o desaparecido. Y en el pie cabo entonces tenemos un incremento aumentado del arco plantar. Esta patología más frecuente, claro, en las mujeres, produce mucho dolor y es la causa principal de lo que son los llamados espolones calcáneos. Generalmente el paciente que tiene pie plano muy difícilmente va a cursar con un espolón calcáneo, por una cuestión mecánica y de división de ejes. Más frecuente es tanto en la mujer como en el hombre, en este tipo de pie que es el pie cabo. Ok. Doctor, en República Dominicana están proliferando los gimnasios. Mucha gente se está ocupando de ir, uno ve los gimnasios llenos. Eso es bueno, ¿no? Desde el punto de vista de la salud. De la salud en sentido general. Pero ¿puede el abuso provocar situaciones? Por ejemplo, yo veo gente que se monta en una plataforma y corren durante una hora. De hecho, sí. A veces a velocidades que a mí me da envidia. Claro. Cuando lo veo corriendo, no, pues yo no logro desarrollar esa velocidad. O utilizan otros equipos. Hay riesgo con los equipos. Claro, hay muchísimos riesgos. Primero, el hecho de someter el cuerpo a un estrés al que no estaba acostumbrado es una causa por sí sola ya de preocupación. Nosotros tenemos la consulta llena de pacientes que están haciendo deporte o llegan al gimnasio y comienzan a realizar actividades para lo cuales primero no estaban capacitados y segundo, sin nadie que los oriente en la manera en que deben hacerse esos ejercicios. Llegan muchos desgarros musculares, hematomas, tendinitis, esguince, o sea, en fin, una cantidad de lesiones que a nosotros como ortopeda realmente nos está preocupando mucho en este proceso. Yo entiendo que lo que podemos hacer o lo que le podemos recomendar a la población cuando va a un gimnasio es que antes de comenzar cualquier rutina de ejercicio, busque la información o busque la ayuda de alguien que tenga ya el conocimiento y el entrenamiento para poder realizar el tipo de ejercicio que tenga. Hay muchas máquinas en los gimnasios, la gente quiere participar de todas las máquinas que hay en el gimnasio, pero si no lo hacen de la manera adecuada y de la manera correcta, puede cursar con una lesión muscular o tendinosa. Doctor, ¿el estrés puede provocar lesiones que conllevan a que el paciente vaya donde un ortopeda? Usted mencionaba el famoso dolor de espalda, Claro. tan común en estos tiempos, y dolor en los hombros y demás, y daños en las cervicales, y por ahí sigo. Sí.
son producto del estrés. Es decir, usted reconoce... La primera causa es el estrés. Ya. De hecho, el estrés es el 90% de la causa por la que la gente va a la consulta. ¿Cómo que va a es ser? Sí, claro, que es el dolor lumbar. ¿Qué es lo que pasa? El organismo tiene una forma de defenderse de las agresiones que el cerebro las realiza de manera involuntaria. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que usted puede estar en una posición y usted no sabe que está en una posición inadecuada hasta que no le llega el dolor. Cuando usted siente el dolor, es que el cuerpo le está diciendo, mira, esta posición en la que tú te estás sentando no es la adecuada. Tienes que sentarte en otra posición para que no tenga dolor. Entonces, la primera alarma que manda el cerebro para que usted sepa que algo no va bien es el dolor. Entonces, cuando ya usted tiene una lesión a nivel por estrés, perdón, como usted ya acostumbra el cuerpo a un estrés, el organismo tiende a defenderse. Y la forma en que lo hace es contrayendo la musculatura de la columna vertebral. Involuntariamente. Esos músculos, O uno no se da cuenta, pero... uno no se da cuenta porque esos son músculos que, al igual que el corazón, por ejemplo, el corazón late y se contrae por su sistema autónomo. Nosotros no podemos controlar la velocidad con la que late el corazón. Asimismo tenemos músculos, que son los músculos paravertebrales, que son los que rodean la columna vertebral, que se contraen de manera involuntaria y eso produce un espasmo en la columna vertebral, eso produce compresión en las raíces nerviosas que salen de ella y eso produce muchas veces lesiones. Me duele el brazo, me duele el cuello, me duele la espalda. Son las famosas rectificaciones de la columna. Doctor, y hoy en día que hay gente que se sienta frente a un computador horas y horas, ¿se da ese caso también? Claro, los oficinistas, la gente que tiene trabajo que tienen que ver con lo que es el uso de aparatos digitales, porque ahora no solamente es la computadora, tenemos las tablets, tenemos todo eso. Tanto el uso y el abuso de las manos y los dedos, eso produce muchísimos tipos de lesiones, tanto en las manos, muñecas, brazos, antebrazos, en la columna vertebral, Y todo. lo contrario, doctor, la gente que trabaja de pie, como estos muchachos aquí, camarógrafos y otros profesionales, Ellos se sientan a que, veces ahí atrás. que requieren estar de pie mucho tiempo, en tiendas y demás. Claro, todo, como le digo, el estrés es la parte principal de la patología. Y someterse a estar de pie mucho tiempo, al igual que los militares, produce mucho estrés a nivel del sistema musculoesquelético. Por suerte, este tipo de pacientes generalmente están en buena forma física, porque para poder durar un tiempo prolongado de Aquí pie, tenemos atletas, mire. exacto, tiene que mantener una buena forma física para poder sostenerse, porque si no, no lo aguantaría. Pero eso somete, claro, al cuerpo a un estrés de la columna vertebral que puede producirle lesiones hernias discales, problemas de los pies, de las fascitis plantares, eso que estuvimos hablando, o sea, en fin, una cantidad grande de patologías. Doctor, hace muchísimos años, ante cualquier rotura de hueso, siempre se recurría al yeso. Ahora vemos que se utiliza mucho el tema de los clavos. Y hubo un periódico que dedicó una serie de trabajos Reportajes. a los famosos clavos carabelitas. Sí, ¿cómo es parte? Carabelitas. Sí. Sí, fíjese. Es decir, ¿cuándo se debe de utilizar un clavo en vez del yeso deje- propiamente? Y si de verdad hay clavos carabelitas en el mercado. Déjenme explicarle por lo menos mi concepción de ese tema. Generalmente, anteriormente, toda la patología del hueso, cada vez que se rompía un hueso, todo se hacía con yeso. Sí. Se hacía con yeso porque era lo que teníamos a mano. La tecnología no había avanzado y se entendía que... ¿Cuál es el problema de tratar a los pacientes con yeso? Bueno, que un paciente que usted, llevando la cirugía, lo puede incorporar a su trabajo en los 45 días, con un yeso va a tener que durar 6, 1 año, 2 años invalidado, esperando que el hueso se pegue con el yeso. Entonces, eso ayuda a que una gente que usted lo sienten 6 meses, 1 año en su casa, sin trabajar, sin producir, eso crea una carga, ¿no me entiende? Entonces, se ha visto la necesidad de buscar una forma más rápida de reincorporar al paciente. Y ahí es que llega entonces la tecnología y llegan los materiales de osteosíntesis, que es como se llaman los clavos, lo que llaman los clavos. Los y todo reemplazos eso. de cadera y Todo partes. eso. Claro que sí. Antes usted se rompía la cadera y usted estaba condenado a morirse en una cama acostado, porque no había forma de operarlo hasta que se inventaron las prótesis. Cuando se inventan las prótesis, Es prótesis carabelita. ajá, cuando se inventan las prótesis, entonces es que viene ya la modernidad. Y usted se para y usted anda con una prótesis su vida entera sin problema.
¿Qué es lo que pasa con los materiales de osteosíntesis? Realmente, mire, para crear un material de osteosíntesis, o sea, para usted hacer una prótesis, puede ser del material más económico. Eso lleva una inversión muy grande, porque usted no va a hacer una sola, tiene que hacer una cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos todo lo que hablamos de materiales carabelitas son materiales que no están certificados por la FDA o por organismos que se encargan de regular la calidad. La calidad de estos implantes. Entonces, nosotros llamamos materiales carabelitas a los materiales que vienen de sitios donde nosotros no conocemos. Puede ser de China, de Japón, de la India. Todos esos materiales que entran al país sin ningún tipo de regulación, porque nosotros el sistema dominicano tiene un sistema de regulación, pero muchas veces eso pasa desapercibido por el mismo desconocimiento de este tipo de implantes, y son materiales de mala calidad. Mala calidad es que no soportan el estrés. Todos estos materiales que se diseñan para el manejo de las lesiones ortopédicas son diseñados en base a estudios poblacionales. Dígase que en Alemania no es lo mismo usted atender a un alemán que atender a un dominicano. O sea, lo que se diseñó para el alemán no es lo mismo que le cabe al dominicano. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro tipo de alimentación, tienen otro tipo de contextura física, tienen otro tipo de raza, y nosotros tenemos otra. Pero como nosotros no tenemos estudios demográficos que puedan decir, bueno, el dominicano tiene una proporción de hueso de un tanto por ciento, porque nunca nos hemos sentado a estudiarlo para poder tenerlo a mano, pues entonces tenemos que usar lo que viene de fuera. Nos basamos en lo que más se parece a nosotros, que son o los americanos, o son los europeos como España y eso. Bueno, se parecen más, bueno, vamos a usar eso. Entonces, lo que pasa es que muchas veces ponemos esos implantes que no están diseñados para gente como nosotros, porque un chino, los chinos son chiquitos, son un material que se diseñó para un chino, no funciona igual que funciona aquí. Tú buscas un moreno de eso y le pones un material de eso y se va a romper y se va a exponer. Pero esa es una de las causas. También está no todos los ortopedas ni todos los médicos están en la capacidad de agilizar varias técnicas. Y por eso ya la medicina ha avanzado mucho y la misma ortopedia y traumatología se ha subespecializado. O sea, ya tenemos especialistas que se encargan de atender los problemas que son exclusivos de la cadera y los que estén exclusivos de la rodilla, exclusivos del hombro, exclusivos de la mano. ¿Qué me da eso? ¿Qué me garantiza eso? Bueno, una gente que lo que está acostumbrado a trabajar con lo de cadera no es lo mismo que una gente que quiere hacerlo todo y hace cadera y hace rodilla. No tiene la misma experiencia, no tiene la misma facilidad. Entonces ahí viene el problema de que muchas veces nos aventuramos a usar implantes para los cuales no estamos entrenados a colocar, y entonces viene el fallo. Porque el implante no es solamente que el implante sea bueno, sino que esté bien colocado para que tenga una funcionalidad y una vida larga. Qué pena no tener más tiempo, pero hemos aprendido muchísimo del área de la ortopedia y la traumatología. Muchísimas gracias al doctor Víctor Rosario Suazo por su participación hoy viernes. Y de muchas cosas aplicadas a la vida diaria. Exactamente. Que aprendí no mucho. Yo no cuenta. sabía del pie, ¿cómo se llama? Cabo. Del pie cabo. Esta entrevista estará ya colgada en nuestro canal de YouTube, en Telematutino 11RN, pero también a lo largo de todo el fin de semana estará en la página web del periódico hoy.com.do. Esa es una de las ventajas de ser invitado los viernes al Telematutino 11. Nos vamos a la recta final, amables televidentes.